esta tarde. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta hora. Es una bendición haber celebrado a las mamás este día, especialmente mi esposa, mi mamá, mi suegra, y la abuelita de mi esposa, ¿verdad? Y mis hermanas en Cristo, cada uno de ustedes, miembros del Monte de Sión. Pudimos estar celebrando dos cultos maravillosos y darles una rosa a cada mujer, enseñarles su valor. La rosa tiene muchos ejemplos, enseña varias cosas. Su olor es fragante, su olor es delicado. La rosa no tiene un olor bochornoso o fuerte, vamos a decirlo, sino muy delicado, muy tierno. Es igual que una madre, es una mujer tierna, delicada con sus hijos. Pero la rosa tiene también un tallo fuerte. Es una planta con espinas que crece en lugares difíciles. Eso habla de la dureza, habla de la consistencia, habla del carácter que una madre debe tener para afrontar todas las adversidades de la vida, para sacar adelante su hogar, su familia. Así es que una rosa tiene olor fragante, pero también tiene espinas. Una madre, alguien dijo una vez, una de las candidatas a la presidencia, que cómo describiría una madre. Dijo, una madre es como un pitbull con lápiz labial. Así que ella dio esa definición, la gobernadora de Alaska, de la señora Kelly, ¿verdad? Defiendo a la mujer en su delicadeza, del lápiz labial, en su feminismo, pero también en su intrepidez, en su dureza, en su persistencia. Así es que cada una de las mamás, espero que han disfrutado parte de su día, cada día un poquito del día para disfrutar de la noche. Que Dios las bendiga, las guarde, ¿verdad? Y siga bendiciendo sus vidas y sus corazones. Ahora cayó la misma fecha para las mamás hispanas y las mamás de Estados Unidos, porque siempre tenemos esa situación en la iglesia. Siendo una iglesia hispana, las hermanas quieren doble celebración. Quieren que se les celebre el Día de las Madres de Estados Unidos y quieren que se les celebre el Día de las Madres hispanas el 10 de mayo. Pues ahora, hermanas, gracias a Dios cayó el mismo día, un solo regalo, una sola celebración. No se crea, nos gozamos, fue algo bonito, algo maravilloso. Pudimos estar celebrando a las mamás, no como hubiéramos querido, no como tradicionalmente lo hacemos, pero estuvimos celebrando, dándole gracias a Dios por cada una de ellas, cada una de ustedes. Así es que gracias por la bendición de ser mamás, gracias por estar en nuestra iglesia y gracias por ser parte del Monte de Sión. Así que gracias al Señor por todas las bendiciones, todas las cosas maravillosas que nos concede. En esta tarde queremos continuar nuestra serie de estudios de escatología o eventos del porvenir. La semana pasada estábamos dando una recapitulación general de los acontecimientos y de las cosas importantes, de las cosas que van a trascender. Y veamos que algo que necesitamos para partir en todo el programa escatológico era el traslado de la iglesia. ¿Cuándo se da el traslado de la iglesia? La palabra que se usa es el rapto, la palabra rapto, pero realmente la palabra griega es arpazo. Y arpazo viene siendo como cuando una fiera arrebata. Cuando una fiera da su zarpazo para arrebatar la presa. Esa es la palabra que Pablo usa cuando dice seremos arrebatados. Es como un arrebatamiento, es como un rapto, algo que roba, algo que levanta, algo que lleva. Por eso se acuñó la palabra rapto de la iglesia, o el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Donde dice el apóstol que no todos vemos, sino que todos seremos arrebatados en un momento al cerrar de ojos. Seremos transformados y eso es lo que habla acerca del arrebatamiento. Ahora, antes de entrar al tema ya conciso del arrebatamiento, quiero tocar 3 puntos de vista tocante al arrebatamiento de la iglesia. El primer punto de vista es aquel que sostiene que la iglesia será arrebatada, lo que llaman el arrebatamiento parcial. La iglesia será arrebatada parcialmente. ¿Qué significa esto? Ellos toman como ejemplo las 10 vírgenes de Mateo 25. ¿Verdad? Quiero que vayamos a esa cita de Mateo capítulo 25, donde menciona las 10 vírgenes, que es una parábola que Jesús nos enseña. Y de allí vamos a ver algunas cosas interesantes. Dice la Biblia que el reino de los cielos es como 10 vírgenes. 5 de ellas
las 10 tenían aceite, 5 llevaron consigo lámparas y las otras no estaban preparadas. Y cuando se dio las bodas, cuando se vio que llegó el novio, las que estaban preparadas entraron a las bodas y las que no estaban preparadas se quedaron fuera de la boda. En Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Mateo 25, verso 1 en adelante. Habla de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. 5 entraron, dice, a la medianoche, verso 6, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salió a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, cargaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a vosotras y a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Vinieron después las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco, ¿verdad? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, los que sostienen la idea del arrebatamiento parcial toman su base principal en esta cita, donde habla de que los miembros de la iglesia que están preparados se van, los que no están preparados se quedan. Y toman como ejemplo el tipo del aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, sin duda. Pero ellos van a un extremo al decir, los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, ellos se van a quedar en la tribulación y solamente los bautizados se van en el arrebatamiento de la iglesia. Les dicen, solamente los que están preparados, los que están santos, los que son dignos y los demás se quedan. Ahora, aquí tenemos que hacer una definición clara. Preparados. Dignos. ¿Quiénes son dignos? ¿Quiénes están preparados realmente? La salvación, como hemos visto en la palabra de Dios, no es por obras, sino por gracia. La santificación es algo progresivo que se va dando en la vida cristiana. Pero a la misma vez, dice la Biblia que si uno da fruto, el Señor va a limpiar para que dé más fruto. Y su palabra nos está santificando, su Espíritu Santo nos está santificando. Y viene la pregunta, ¿qué tan bueno tengo que ser para ir al cielo? ¿Quién tiene la respuesta correcta? Ese es el problema. ¿Quién puede decir esto sí, esto no? ¿Quién puede definir este se va y este se queda? Ahora, la situación es la siguiente. Si nosotros hablamos de dignidad, realmente nadie somos dignos. Nadie somos dignos. No es por obras para que nadie se gloríe, sino por su misericordia. Si hablamos de estar preparados, realmente siempre vamos a estar preparados. ¿Qué es la preparación? ¿Qué incluye la preparación para ser arrebatados? Es la pregunta. ¿Orar mucho? ¿Leer la Biblia? ¿Será esa la base para ser arrebatados? ¿O una vida piadosa, una vida confiando en fe en el Señor como su Salvador personal? Porque si vamos al tiempo de Jesucristo, los fariseos oraban mucho, hacían largas oraciones. Los fariseos conocían la Biblia igual los saduceos, mas sin embargo estaban reprobados por el Señor. Entonces, a veces nosotros tomamos como base la vida de oración y de lectura bíblica para decir, esa gente es santa, esa gente no es santa. Esa gente está lista, aquella gente no está lista. Pero realmente, hermanos, es la salvación, no es por obra. Nuestras obras no nos hacen más dignos ni más preparados. Es la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, si decimos que una parte de la iglesia es arrebatada y otra parte se queda, estamos partiendo el cuerpo de Cristo en dos partes. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, no todos los muertos de Cristo van a resucitar, solamente los que eran dignos de ser resucitados, y los demás creyentes ahí se van a quedar. Los que están vivos no todos van a ser transformados, solamente los que son dignos serán transformados. Entonces no todo el cuerpo de Cristo se va en el arrebatamiento, sino solamente una porción del cuerpo de Cristo. Esos son los problemas con los que esta posición se enfrenta. El decir que solamente unos pueden irse y otros no. Ahora, cuando vamos a la interpretación literal y correcta de la Biblia, Mateo 25
no habla de la iglesia. Ni siquiera la de vírgenes, ni la parábola de los talentos, ni el juicio de las ovejas y los cabritos. Y el resultado nunca es el cielo, es el reino de Dios. Y siempre en el Nuevo Testamento, en los evangelios, el reino de Dios tiene que ver con el reino de Dios en la tierra, con el Mesías como el rey, con Israel como nación. Entonces el concepto de la iglesia no existe cuando se dio la parábola de las vírgenes, no es la iglesia. Algo interesante es que las que tienen aceite le dijeron a las otras, vayan y compren. Usted no puede comprar la salvación, usted no puede comprar el Espíritu Santo. Mas sin embargo, en el pueblo de Israel sus acciones sí nos acercan a Dios, sus obras sí les ameritan, porque ellos están bajo la ley, y la ley dice que haga estas obras, vivirá por ellas. Pero nosotros estamos por la gracia, donde nuestras obras no nos salvan, sino el creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces esta idea de que solamente una parte de la iglesia es arrebatada y otra se queda, no tiene una base bíblica realmente, es una base de sustitución. Cuando se sustituye a Israel por la iglesia, tenemos que entender dos cosas importantes. En la Biblia, Dios en el Nuevo Testamento lleva dos programas. El programa con Israel y el programa con la iglesia. Ambos son dos grupos separados. Nunca la iglesia sustituyó a Israel. Dijo el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios su pueblo? En ninguna manera. El pueblo de Israel no ha sido desechado. Vino endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvo. Entonces Dios volverá a tratar con su pueblo, Israel como nación. Mientras la iglesia es arrebatada. Cuando la iglesia es removida, cuando la iglesia es arrebatada, el programa de Dios empieza con Israel. El reloj profético llamado. En tanto que se ha hablado tanto de esto. El reloj profético de Dios que es Israel. Y si quieres entender el final de los tiempos, mira a Israel. Y es cierto, Israel juega un papel importantísimo, pero en las cuestiones de la iglesia no tiene nada que ver la nación de Israel. Israel es un pueblo aparte, es un programa aparte. Dios ahorita está tratando, vamos a decir así, un paréntesis. Y ese paréntesis es el programa de la iglesia, que no estaba revelado en los evangelios. Recuerda algo importante, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque son parte de nuestro canon del Nuevo Testamento, históricamente pertenecen al Antiguo Testamento. ¿Cuándo comienza el Nuevo Testamento históricamente hablando? Después de la muerte y resurrección de Jesús. Ahí es donde empieza el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Todo lo demás es el antiguo pacto de Moisés hacia abajo, los otros pactos con Abraham, los patriarcas, el pacto de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, todos esos pactos que Dios hizo con la humanidad. Pero con Israel hay un paréntesis, ahorita al momento, es para que Dios trabaje con la iglesia. Entonces, tomar esta cita de Mateo 25 e interpretarla como refiriendo a la iglesia, no hace justicia a la regla de interpretación. Podemos aplicar la Biblia en todos los aspectos, pero ya cuando vamos a la interpretación gramático-literal, no está hablando de la interpretación alegórica, que es otra forma que realmente está muy complicada, porque ahí sí que cada cabeza es un mundo y de la forma que uno piensa e interpreta. Pero la forma gramático-literal es la forma correcta de entender y interpretar las escrituras. Porque la forma alegórica dice, aquí dice esto la Biblia, pero ¿qué significa eso? ¿Qué nos dice por abajo? ¿Qué mensaje está escondido? Y al final, el texto desaparece para dar lugar a especulaciones, para dar lugar a ideas. Y si usted se acerca a la Biblia de esa forma, usted va a poder apoyar todo lo que quiera creer con la Biblia en la mano, pero con una forma alegórica de interpretación. Pero cuando usted se acerca a la Biblia, interpretando de una forma gramático-literal, tus ideas salen sobrando. Te sometes a la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, eso es la forma correcta de entender e interpretar las escrituras. Así que esta posición del traslado parcial de la iglesia se cae sola, no tiene una base, no tiene un fundamento bíblico correcto. Su fundamento está en la teoría de la suplantación,
que dice que Dios suplantó a Israel por la iglesia y que todos los programas de Israel ahora es con la iglesia, todos los pactos con Israel le pertenecen a la iglesia, todas las promesas de Israel son para la iglesia. Y nunca en la Biblia fue la intención de Dios esto. Nunca Dios en su palabra intentó hacer eso. Simplemente Israel fue dejado de lado temporalmente para tratar con la iglesia. ¿Cuándo sucede esto? Cuando ellos rechazan al Mesías. Cuando Israel como nación rechazó a Jesús en representación con su líder religioso que dijeron no tenemos más rey que el César, fuera con él. Allí se acabó el programa temporalmente con Israel y comienza el nuevo proceso para el siguiente programa cuando Jesús muere y resucita y se establece la iglesia. Así es que es importante que tengamos eso siempre, tengamos esa visión general cada vez que nos acercamos a la Biblia. ¿Qué parte es literalmente para Israel? ¿Qué parte es para la iglesia? ¿Verdad? Para poder entender y comprender las escrituras y no alegorizar demasiado las escrituras y darle su significado correcto. Entonces, la teoría parcial viola el principio de la unidad del cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12 habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros de un solo cuerpo. Y si parte del cuerpo se va y parte del cuerpo se queda, entonces tenemos una iglesia mutilada en el cielo y otra iglesia en la tierra. Eso no concuerda con la enseñanza de la palabra. Jesús dijo, me voy pero volveré y cuando yo venga los tomaré conmigo mismo para que donde estoy todos ustedes estén también. El traslado de la iglesia no es parcial sino total. El Señor va a arrebatar su iglesia. Y al hablar de su iglesia, lógicamente no estamos hablando de una denominación. No estamos hablando de gente nominal, sino gente realmente convertida. Gente que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gente que ha sido salva. No gente que espera ser salva. No gente que está en la iglesia por conveniencia solamente, sino gente que ha hecho una decisión personal de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esa es parte del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia por la cual el Señor viene. El Señor no viene por un distintivo, el Señor no viene por una denominación. Dice la Biblia que cuando creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa para la redención adquirida. El Señor viene a buscar ese sello en el corazón. Así es que el Espíritu Santo habitando en nosotros, lo que el Señor va a mirar en cada creyente cuando es arrebatado. La persona que no es arrebatada, simple y sencillamente no fue parte de la iglesia. No era miembro del cuerpo de Cristo. Quizás era un cristiano nominal de religión, pero no era un cristiano convertido a través de la salvación. Entonces, la persona que abraza el cristianismo como religión es como los musulmanes que abrazan el Islam como religión. Es como los hinduistas que abrazan el hinduismo como religión. Viene el rapto de la iglesia, ellos se quedan aquí, no importa qué tan sinceros sean en su religión. Aquí no se trata de sinceridad personal, se trata de arrebatamiento y de arrepentimiento, y de haber aceptado a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Usted puede estar equivocado, sinceramente equivocado, y estar perdido, como el caso de los testigos de Jehová, los mormones, del catolicismo, que están equivocados sinceramente. Ellos creen en su religión, ellos creen en sus dogmas, ellos creen en sus ordenanzas, pero están errados y son sinceros. Pero si usted agarra un mapa erróneo y aunque tenga toda la sinceridad del mundo, usted va a terminar en el lugar equivocado. Así es la salvación. No basta con ser sinceros, tenemos que tener un corazón arrepentido. No hay que ser sinceros en nuestra fe, hay que ser sinceros para con Dios en un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, para ser parte del cuerpo de Cristo. La siguiente posición es la posición que sostiene el arrebatamiento a la mitad o durante la gran tribulación. Ahora, ¿cuál es la base para esta base para decir que la iglesia es arrebatada durante la gran tribulación? Igualmente, ellos van al Evangelio de Mateo capítulo 24. Y habla en los primeros versículos acerca de los principios de dolores. Y menciona algo interesante en el versículo 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio
a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y luego empieza a hablar de la gran tribulación y dice algo interesante en el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ellos dicen que la iglesia va a pasar un periodo de la gran tribulación, no toda la gran tribulación, pero va a ser arrebatada en un periodo de la gran tribulación. Y relacionan el toque de la trompeta. Si usted va conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, donde habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, versículo 16, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos relacionan esa trompeta de Dios con el juicio de las trompetas de Apocalipsis. Y la base más fuerte que ellos pueden sostener está en 1 Corintios capítulo 15. Donde dice el versículo 52: en un momento un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ellos hablan de la final trompeta. Sabemos que el libro de Apocalipsis menciona un juicio de 7 trompetas. Lo interesante es que tanto 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, 1 Corintios capítulo 15 versículo 52, donde menciona la trompeta, llama la atención que aquí se habla de la trompeta de Dios. Dios suena la trompeta. En el libro de Revelaciones, donde menciona las trompetas como el juicio, son los ángeles los que tocan trompetas. No es la trompeta de Dios, sino la trompeta del ángel. Entonces esto es algo interesante, porque la trompeta no solamente es algo literal, sino también simbólico en el libro de Apocalipsis. ¿Qué representa la trompeta? ¿Será una trompeta literal lo que se va a escuchar? ¿El mundo va a escuchar sonido de trompetas? Hoy en día se ha promovido mucho un fenómeno que de repente se da. Yo no sé qué tan cierto sea, si es una manipulación. Yo personalmente no lo he escuchado, ¿verdad? Gente que ha escuchado sonido de trompetas en el cielo. Y nos presentan videos donde se oyen sonidos de trompeta y la gente apuntando sus cámaras al cielo y no se mira nada, solamente se oye sonido de trompeta. Pero ¿será algo real o será algo fabricado? Porque ahorita, hermanos, internet, hay tanta cosa fabricada, hay tanta cosa falsa. La gente puede manejar computadores y crear cosas, ¿verdad? Te pueden poner a ti, juntar tus palabras y hacerte decir un sermón que tú nunca dijiste, tomando palabras de mensaje, de cosas que tú dijiste, hacer un solo mensaje. O sea, ahorita es muy peligroso todo eso. Pero la Biblia habla de la final trompeta, y habla de la trompeta de Dios, y habla de las trompetas de los ángeles. Pero la trompeta en la Biblia tiene un significado de reunión. En el Antiguo Testamento, cuando se tocaban las trompetas, era para reunir al pueblo de Dios. Era para indicar que el pueblo tenía que empezar a marchar. Era para señalar un momento de guerra. Era para indicar un momento de adoración. O sea, había diferentes funciones de las trompetas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, realmente la trompeta no se escucha solamente al hablar del arrebatamiento de la iglesia y al hablar de los juicios de Apocalipsis, y de algo interesante que sucede también en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. La voz como de trompeta hablando conmigo. Ahora, realmente, ¿qué fue lo que Juan escuchó cuando Dios habló primero con él? Porque dice aquí la voz que escuché al principio como trompeta. Y si vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 2, se me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y empieza a describir
a la persona que está allí. Ahora el versículo 15 dice, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y ya no vuelve a mencionar más la voz, ya no vuelve a mencionar nada no menciona nada del sonido de trompeta, sino que en el capítulo 4 dice la voz que oí. Dice, y la primera voz que oí como de trompeta habló conmigo. No es que se oyó un sonido de trompeta, porque viene la palabra como de trompeta. Al hablar de la palabra como, ya está hablando de algo simbólico. Entonces la voz como de trompeta habla de la voz de autoridad de Dios. Porque la voz que Juan escucha, que relaciona con la trompeta, es la voz como sonido de estruendosas aguas poderosas. Una voz potente, una voz de autoridad, una voz de control, de dominio. Una voz que sobresale. Entonces lo que tenemos aquí en estas citas no es la trompeta de juicio tocándose por un ángel, sino la voz de Dios con autoridad, llamando al pueblo, llamando a su iglesia, suban acá. Igual como lo menciona aquí con Juan, escuché esa voz diciéndome, sube acá. Era una voz de autoridad, una voz de mando, una voz de trompeta, vamos a decirlo así. Es como en el ejército, cuando los soldados van a recibir órdenes, hay un trompetero que empieza a señalar las órdenes que el general está dando. Ellos al escuchar el sonido de la trompeta saben que vienen órdenes, saben que tienen que marchar, saben que tienen que prepararse. No hay veces voces, solamente el sonido de la trompeta. La trompeta es simbólica de la autoridad del general, representa la autoridad del general del ejército. Así la trompeta de Dios es representativa de su autoridad, y cuando llama a la iglesia, le está llamando con autoridad para subir. Esa misma voz que se habló en la tumba de Lázaro, Lázaro, sal fuera, una voz de autoridad, no le sugirió, no le rogó, le ordenó. El arrebatamiento de la iglesia, el Señor no nos va a sugerir, quieren subir, no nos va a invitar, desearían subir, Él va a ordenar, suban acá. En ese momento la muerte va a soltar los creyentes que han muerto, y la debilidad va a soltar nuestros cuerpos, y ambos seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. Entonces la posición de que la iglesia sea arrebatada durante la gran tribulación, su posición bíblica no es correcta en su interpretación. Las trompetas no tienen que ver con el juicio de las trompetas del libro de Apocalipsis, del capítulo 9 en adelante. Tiene que ver con la voz de autoridad de Dios, llamando a su pueblo. Así es que es importante que entendamos esto. Ahora, si decimos que la iglesia pasa la gran tribulación o la mitad de la gran tribulación, entonces Jesucristo, cuando Él prometió en el libro de Apocalipsis, diciendo que Él nos guardaría de la hora de la prueba que vendría sobre el mundo, entonces Él estaba mintiéndonos. Y su promesa no se cumple, porque vamos a entrar a lo menos el principio de la hora de la prueba, o parte de la hora de la prueba. Así es que no tiene base ni fundamento esa teoría que dice que la iglesia pasa la mitad de la gran tribulación. El Señor nos arrebata antes de que comience la gran tribulación, antes de que comiencen los juicios de la gran tribulación. Por eso la Biblia dice que seremos arrebatados como ladrón en la noche vendrá y nos arrebatará, que Él nos va a liberar de la ira venidera, ¿verdad? De las cosas que van a suceder. Él va a venir y nos va a quitar de la tierra antes que estas cosas sucedan. Así es que la idea de que la iglesia tiene que pasar a lo menos la mitad de la gran tribulación no viene en la Biblia, no es parte de la Biblia, sino simplemente es una idea realmente. La otra posición es la que sostenemos nosotros. A lo menos es lo que la Biblia nos enseña más claramente, que el arrebatamiento de la iglesia se da antes de la gran tribulación. Y aquí van todas las promesas que Dios ha dado a su pueblo, ¿verdad? Que esperamos de los cielos a Jesucristo que nos libra de la era venidera. Hablamos de la cita de Apocalipsis, ¿verdad? Por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Él también nos guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. Todas esas promesas que el Señor dio de que la iglesia sería arrebatada, que el Señor vendría como ladrón en la noche, que seremos quitados, que el justo es quitado de la ira y el necio entra en su lugar. Citas que aún del Antiguo Testamento que pues son aplicadas
como aquella que dice, entra pueblo mío en tanto pasa la indignidad, escóndete un momento entre pasa la indignidad, ¿verdad? Todas estas citas hablan de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Y es el contexto bíblico. Realmente ya cuando Juan, en el capítulo 4, recibe la orden de subir al cielo, y Juan es representación de la iglesia, y en el cielo mira a los 24 ancianos que son representativos de la iglesia, porque hay características que lo indican. Número uno, los 24 ancianos están sentados en tronos. Y la Biblia dice, hablando de Jesucristo, dice, al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí, me sentí con el Padre en su trono. Así que estas promesas son dadas únicamente a la iglesia, y los 24 ancianos son partícipes de esas promesas. Así es que su posición de estar sentados en trono, su posición de tener coronas, ellos tienen coronas, y esto nos habla de estéfanos, que son coronas de vencedores, nos hace ser parte de la iglesia que han vencido, son el pueblo de Dios que ha vencido las diferentes situaciones. Tienen vestiduras blancas, la Biblia dice que al que venza es digno, se le hará que se vista de ropas blancas, ¿verdad? Las características de los 24 ancianos reflejan a la iglesia. Igual que en el Antiguo Testamento había 24 ancianos que representaban a los sacerdotes bajo la ley, hoy hay 24 ancianos que representan el nuevo real sacerdocio del creyente. Entonces, ellos ya están en el cielo antes de que se abran los juicios, los sellos sobre el libro de Apocalipsis capítulo 6. Capítulo 4, capítulo 5 relaciona a los 24 ancianos en el cielo. En el capítulo 6 vuelve la narración acerca de lo que está sucediendo en la tierra, y están comenzando los juicios llamados los sellos, donde el Cordero abre cada sello y un querubín llama el instrumento de juicio y se derrama un juicio sobre la tierra. 6 sellos se abren sobre la tierra. En ninguno de ellos se menciona la iglesia. Ahora se pero hermano, habla de los mártires. Esos son los mártires de la gran tribulación. La iglesia ya fue arrebatada. La iglesia no pasa la gran tribulación. Somos arrebatados antes de que suceda la gran tribulación. La iglesia es removida antes que se manifieste el hombre del pecado. Así que hay demasiadas citas bíblicas sin base para sostener que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. Y no estamos yendo a los evangelios, estamos yendo a los escritos de Pablo, estamos yendo a los escritos del Apocalipsis, donde está la doctrina para la iglesia, donde podemos entender cuál es nuestro futuro como iglesia, qué es lo que Dios habló para nosotros como iglesia. Ahí está en las epístolas de Pablo, ahí están las epístolas de Pedro, ahí están en las cartas a la iglesia de los tiempos del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Así es que todo esto, hermanos, nos habla de que la iglesia va a ser arrebatada para estar con el Señor en las nubes antes de que comiencen los juicios de la gran tribulación. Antes de que comiencen los sellos, las copas y las sellos, trompetas y copas, la iglesia ya fue arrebatada, ya está en el cielo, ya está recibiendo sus coronas, sus galardones, y pasa a celebrar las bodas del Cordero. Así es que es interesante esto, hermanos, como la Biblia nos narra todas estas bases bíblicas de cómo la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Ahora, hay otro punto que dice que la iglesia será arrebatada después de la gran tribulación. Que la iglesia como cuerpo de Cristo va a pasar por la gran tribulación y va a sufrir los juicios de la gran tribulación y va a pasar todas las aflicciones para ser purificada. Luego, cuando Jesús aparezca en su segunda venida, arrebatará a su iglesia y luego comenzará el milenio. Todo esto, hermano, pues está en contra realmente del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es la razón de sostener que la iglesia es arrebatada después de la gran tribulación? Pues vuelven al mismo punto de Mateo 24, las señales de la venida. Y las señales de la venida que Jesús da, ¿verdad?, en sus primeras, antes en lo que llama el principio de dolores, está tan relacionado con los capítulos 6 de Apocalipsis,
que es lo mismo. Entonces, si la iglesia está aquí, la iglesia va a pasar por todas estas situaciones. Y luego viene la gran tribulación donde dice los escogidos solamente por causa de ellos para que sobrevivan serán acortados sus días. Y hacen pasar la iglesia por la gran tribulación. Pero realmente los escogidos en la Biblia es Israel. Israel sí pasa por la gran tribulación. Israel sí sufre los juicios de la gran tribulación. Israel es purificado por el fuego de la gran tribulación. Pero la iglesia es arrebatada antes de que suceda la gran tribulación. En el Antiguo Testamento tenemos lo que se llaman los tipos. Y tenemos dos tipos, tanto de Israel como la iglesia. Tenemos Enoch y Noé. Tenemos los jóvenes hebreos y Daniel. Las historias de estos dos acontecimientos son un tipo de lo que va a suceder con la iglesia e Israel. Enoch fue arrebatado antes que comenzara el diluvio. Noé pasó por el diluvio. Noé sí sufrió el juicio del diluvio, pero Noé salió del diluvio. Los jóvenes hebreos entraron al horno de fuego. Daniel fue librado del horno de fuego. La Biblia no narra al profeta Daniel en la historia de los tres jóvenes hebreos cuando son echados al horno de fuego. ¿Dónde estaba Daniel? Indudablemente él no se iba a postrar ante la imagen tampoco. Entonces, de alguna forma, Dios preservó a Daniel. Dios escondió a Daniel. Dios no estaba allí. Daniel no estaba allí en ese punto cuando se hizo la estatua y todas las naciones estaban obligadas a adorar. Y fíjate que Daniel tiene un lugar de posición grande en el reino del rey que hizo esto, del reino medo-persa. Mas, sin embargo, Dios guardó a Daniel, pero los jóvenes hebreos sí pasaron por el juicio del horno de fuego. Entonces, Noé y los jóvenes hebreos se convierten en tipos de Israel, mientras que Enoch y Daniel se convierten en tipos de la iglesia. Así como la iglesia va a ser preservada, arrebatada antes que comience la gran tribulación, Israel va a pasar por la gran tribulación y va a lograr sobrevivir a los juicios de la gran tribulación. Entonces, la teoría o la posición de que la iglesia es arrebatada después de la gran tribulación es donde se está confundiendo Israel con la iglesia. Los escogidos del libro de Mateo 24 no es la iglesia, sino Israel. Recuerden, Israel son escogidos por causa de los padres. Esa es la nación escogida de Dios. Dios escogió a Israel entre todos los pueblos, a ese pueblo como su especial tesoro sobre la tierra. Es el pueblo escogido de Dios. La iglesia es el pueblo salvo por la gracia de Dios. La predicación del evangelio del reino durante este juicio de las señales no tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia no está predicando el evangelio del reino. La iglesia está predicando el evangelio de la gracia. El reino habla de un reino terrenal, habla del Mesías gobernando sobre la tierra y las naciones. La gracia habla que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo, donde esperamos a Jesucristo. Así que al no distinguir los dos programas, se han hecho estas teorías erróneas y aplicado erróneamente a la iglesia. Así es que lo que tenemos aquí no es la iglesia pasando la gran tribulación, sino Israel como nación pasando la gran tribulación. Y esto, hermano, es algo bíblico, es lo que la Biblia sostiene, ¿verdad? De que la iglesia no pasa la gran tribulación y que Israel sí pasa la gran tribulación. Así que en esta tarde hemos presentado los diferentes puntos. Voy a apuntarlos nuevamente para los que están tomando notas. Si lo han perdido, vuelvan a apuntarlos. Tenemos la posición donde dice que la iglesia es arrebatada en medio de la gran tribulación. Tenemos la posición que dice que la iglesia pasa por la gran tribulación. Y tenemos la posición del arrebatamiento parcial de la iglesia. Y tenemos la posición de que la iglesia es arrebatada antes
de la gran tribulación. De estas cuatro posiciones, la que tiene mayor base bíblica y la cual nosotros sostenemos es esta, que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación, antes de que comience cualquiera de los juicios de la gran tribulación, antes que se haga el primer sello, antes que suceda la aparición del anticristo. La iglesia como cuerpo de Cristo ya no estará sobre la tierra. Seremos arrebatados y estaremos con Cristo. Ahora, ¿qué va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia para la iglesia? Si Dios quiere, la próxima semana vamos a analizar más detalladamente las características de los arrebatados, todo esto, pero vamos a ir globalizándolo y resumiendo. Cuando la iglesia es arrebatada, es llevada al cielo. Y en el cielo se dan dos acontecimientos generales: el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Mientras sucede en la tierra los juicios de la gran tribulación, en el cielo están sucediendo estos dos grandes acontecimientos: tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Cuando el Señor nos arrebata, dice la Biblia, y quiero que lo leamos, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 en adelante, dice el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando Jesús venga a arrebatar su iglesia, va a traer con él las almas de los que han muerto en Cristo Jesús. Es lo que dice aquí la Biblia. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y entonces en el aire los cuerpos serán resucitados y unidos a esas almas. Mientras nosotros los que estamos vivos, dicen los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que mientras los muertos resucitan, los cuerpos, nosotros vivos seremos transformados y juntos seremos arrebatados en el aire. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde estaremos? En el cielo. Él viene a llevarnos a sus moradas celestiales. Él había prometido algo en San Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy, volveré y los llevaré conmigo mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vendrá un día que Él vendrá por nosotros y nos llevará al cielo. Ahora, en el cielo habrá algunas acciones que se van a llevar en ese momento. Y eso se le llama el tribunal de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 3, dice la Biblia en el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día le declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vendrá un periodo, un tiempo, no de juicio en el sentido que nosotros conocemos, porque realmente la palabra tribunal o juicio que se va a dar aquí no tiene que ver con un juicio de condenación, sino que va a ser un lugar donde habrá repartición de los galardones y las recompensas. Segunda de Corintios, quiero que vayamos a esta otra cita, capítulo 5, versículo 10.
Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La siguiente cita que creo que veamos es Romanos 14, versículo 10. Recuerden las citas, se las voy a apuntar para que las tengan ahí. 1 Corintios 3, 12 al 15. 2 de Corintios 5, 10. Y Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice ahí en la Biblia, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando escuchamos la palabra tribunal, nuestra mente nos lleva a una sala de juicio. Nos lleva a un estado donde está un juez sentado, hay un fiscal acusador y hay un defensor, un abogado defensor. Y luego está el personaje que está siendo juzgado. Ese es un tribunal normal, es un tribunal cotidiano. Pero lo que tenemos aquí en la Biblia, la palabra tribunal usada en estas palabras, es la palabra bima. La palabra bima, el bima de Cristo, no tiene que ver con un estrado de juicio, sino que es el lugar de las recompensas o de las pérdidas. Es como leímos la cita de 1 Corintios, donde habla que cada uno de nosotros somos responsables de cómo sobreedificamos nuestra vida. Y nos da la lista de materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Y según sea el material, ¿va a ser ganancia o va a ser pérdida? Segunda Corintios dice que vamos a tener que ser presentados para recibir. ¿Qué tiene la palabra recibir? Lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra malo no es la palabra que tiene que ver con perdición, sino que tiene que ser con la palabra reprobado, que no pasó la prueba. No es la palabra cacos de maligno, sino reprobos, que no pasó la prueba. Entonces, cuando hablamos de nuestro juicio en el tribunal de Cristo, las obras que no pasan la prueba simplemente se queman. Las obras que sí pasan la prueba son las que merecen la recompensa. Así que lo que tenemos aquí en el bima es la recompensa de nuestras acciones, la recompensa de lo que hemos hecho, ¿verdad? Los que estaremos en el bima somos los cristianos, los creyentes. La base del bima nunca es la salvación. Si usted fija la cita al final de Corintios, 1 Corintios 3:15, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación nunca va a estar en juicio, porque una vez que el creyente ya fue arrebatado, ya está en el cielo, ya estamos con Cristo, ya estamos allá arriba, ya no vamos a bajar otra vez al infierno, ya estamos en el cielo. Simplemente tiene que ver con las recompensas. Lo que yo hago es para mi vanagloria, es madera, es heno y hojarasca. Lo que yo hago es para que me vean a mí, es heno, madera y hojarasca. Hoy en día, y yo alabo esas buenas acciones, ¿verdad? Que es muy bueno. Las iglesias están dando despensas, eso es bueno, eso es maravilloso, lo aplaudimos. Están ayudando a su gente y gente ajena a la iglesia, eso es especial y trae recompensa de Dios. Pero el problema está cuando el pastor lo hace para que lo miren a él, cuando la actitud de corazón no es la correcta, porque somos humanos y tenemos que tener cuidado en esto. ¿Qué es lo que procuramos o qué es lo que promovemos? El que la gente vea lo que estamos haciendo. No me malinterpreten, ni creo que mal juzguemos a los hermanos que lo están haciendo, pero ¿qué es la realidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué acaso no dijo Jesús: no sepa tu mano derecha lo que hizo tu izquierda? ¿Qué dijo Jesús? Que esa es la única recompensa que tendrían, el aplauso público. Por eso debemos tener cuidado cuando hacemos una buena obra, una buena acción.
Dice que no seamos como los fariseos que tocan trompeta para que todo el mundo vea sus acciones y les aplauda. Es bonito ayudar a la gente en estos tiempos de crisis. Es maravilloso dar despensa a la gente necesitada. Lo aplaudimos. Pero ¿cuál es la motivación real? Que te vean, que te aplaudan, que digan, mira, ese pastor sí, aquel pastor no. Porque realmente mucha gente lo está haciendo y no lo está publicando. Y eso es lo interesante, que estamos esperando que Dios nos mire o que la gente nos mire. Queremos que la gente nos aplauda, que Dios diga, bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo no estoy enjuiciando las motivaciones, pero somos humanos y nuestra naturaleza humana es esa precisamente, igual que los tiempos religiosos de Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, si tú estás edificando con madera o hojarasca, en el día del juicio, en el tribunal, en el firma de Cristo, eso se va a quemar, no va a tener resultado. Pero si tú lo estás haciendo sinceramente, para bendecir, para glorificar a Dios, que la gente vea a Jesucristo, que vea que Dios está proveyendo, que Dios que está bendiciendo, eso traerá gloria a Dios. Eso se llama material que es oro, plata, piedras preciosas, que resisten el fuego de la prueba. Eso tendrá recompensa. Habrá galardones, habrá coronas, habrá recompensas en el cielo, hermano. Yo no espero recibir lo que el apóstol Pablo tiene, nunca. Él va a tener su recompensa, yo voy a tener la mía, tú vas a tener las tuyas. Pero veamos ese principio. ¿Qué es la motivación detrás de estas cosas? Desde el comienzo, cuando hubo el primer sacrificio a Dios, el primer altar a Dios, dice la Biblia que Caín y Abel vinieron y presentó sus ofrendas a Dios. Pero la Biblia es clara al decir, Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, pero sí miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué menciona a la persona antes que la ofrenda? Porque era no la calidad, la cantidad de la ofrenda, sino la actitud con lo que se hizo la ofrenda. El principio motivador de presentar algo a Dios. Caín, él estaba haciendo lo correcto en un sentido, porque recuerda, el juicio de Dios dijo, con el sudor de tu frente comerás plantas, hierbas, trabajarás el campo. Entonces Caín estaba sujeto a lo que Dios había establecido, labrando el campo. Y Caín trajo de lo que él cosechó con el sudor de su frente y presentó a Dios como ofrenda. Pero Dios no se agradó de Caín y por consiguiente su ofrenda. Mientras que Abel trajo un cordero del rebaño, donde Dios le dijo a Adán y a Eva que iban a crear ganado. Pero Abel estaba creando rebaños, quizá para servir la piel para hacer vestimentas, quizá para sacrificar el altar a Dios, yo no sé, la Biblia no revela nada de eso. Pero cuando Caín presentó su ofrenda, Dios dijo que no le agradó. Pero cuando vino Abel con su ofrenda, dice la Biblia que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Porque fue no la calidad, la cantidad de ofrenda, sino la disposición del corazón con que se hicieron las cosas. En el libro de Cristo, el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros seremos juzgados. Romanos dice, no juzgues a tu prójimo, no juzgues a tu hermano. No menosprecies a nadie, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque muchas veces juzgamos a alguien, no, esa iglesia no está haciendo nada, no, esa iglesia no está ayudando, ese pastor no está haciendo nada, y estamos juzgando a la gente, y siempre apuntamos a los pastores de iglesias grandes. Eso es natural, eso es lógico. Usted nunca va a juzgar a un pastor de una iglesia chiquita. Oh, el hermano de esa congregacioncita no está haciendo nada. Usted va a apuntar a una iglesia grande, una iglesia mega iglesia. Esos hermanos no hacen nada y estamos juzgándolos y apuntándoles. Pero hermano, la Biblia nos llama a no juzgar al hermano, a no menospreciar a nadie. Deja todo en la mano del Señor. Todos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque dice aquí, escrito está, dice el Señor, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más unos a los otros, sino más bien decidirá no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Entonces, el contexto bíblico de estas tres citas está hablando de un juicio, no de condenación, sino de recompensa y pérdida. No de la salvación, sino de las recompensas, los galardones. Lo que hacemos vendrá juicio. Aún las palabras, Jesús dijo, toda palabra ociosa, los hombres darán cuenta en el día de juicio. Habrá juicio de las palabras, habrá juicio de las acciones, habrá juicio de tantas cosas, las motivaciones, ¿verdad?, que van a ser examinadas con fuego. La Biblia dice que Jesucristo, sus ojos son como llamas de fuego.
Nada se puede esconder. Él conoce las motivaciones reales. Él conoce lo que está más allá atrás de la cara. Él conoce lo que está atrás de lo que se está diciendo. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la motivación de esas cosas? Por eso es importante, hermano. El creyente, una vez que es arrebatado, ya tiene un cuerpo inmortal. Ya tiene un cuerpo glorificado. La próxima semana vamos a analizar las características de los arrebatados. Pero él ya está en el cielo. Ya su salvación está garantizada. Si hizo cosas en la carne o cosas para que lo vean a él, no va a recibir recompensa de eso. Solamente de las cosas que hizo para honrar a Dios y glorificar a Dios, esas traerán recompensa. Muchas veces uno como pastor piensa que todos los miembros que están en la iglesia es porque uno es el pastor, es que uno se los ganó, y no es cierto. Siempre hay un grupo pequeño, un grupo que no está brillando en el altar. Yo les llamo los Bernabés. Bernabé nunca brilló, pero él siempre hizo que otros brillaran. Él tomó a Saulo de Tarso y lo hizo que fuese el gran apóstol Pablo. Él tomó a Juan, el muchacho despreciado, y lo convirtió en el evangelista Marcos. O sea, pero Bernabé desaparece de la historia bíblica, pero sus frutos están en la Biblia. Tenemos un Pablo que escribió 70% del Nuevo Testamento. Tenemos un Juan Marcos que escribió uno de los evangelios, pero no tenemos ninguna epístola de Bernabé. Hay un libro apócrifo llamado la epístola de Bernabé, pero está muy loco ese libro, que no es escrito por Bernabé realmente, es un pseudo Bernabé. Pero Bernabé no brilló con luz propia, pero hizo que otros brillaran. Su nombre era un hijo de consolación. Mujeres que están siempre haciendo que el pastor brille, que el líder de alabanza brille, que el diácono brille, que el ujier brille. Hombres y mujeres que quizás no son públicos, pero que están haciendo que la iglesia avance, que están ganando almas. Muchas de las almas en la iglesia no son del pastor que el pastor ganó, son las mismas ovejas ganando ovejas. Y ese es el principio bíblico realmente, ¿verdad? Entonces, todo esto, bueno, el trabajo del Señor es maravilloso. Debemos de ser conscientes. ¿Qué es la motivación al final? Decía un canto de Marcos B, y muy bonito canto. Al final, cuando Dios sacó todo, cuando las luces se apagan, él preguntaba, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hacemos? Cuando se acaba el culto y estamos yendo a casa, ¿por qué lo hicimos? Cuando hacemos algo para el Señor, para otra gente, ¿cuál fue la motivación? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es el principio que está atrás de esto? ¿Cuál es la motivación? Eso es lo que va a ser llevado ante el Viva. La palabra Viva, ya para terminar, tiene que ver con los Juegos Olímpicos ante todo. Era donde el juez de los Juegos Olímpicos se sentaba para galardonear a los vencedores. Primero, segundo y tercer lugar. Cada competidor recibía su corona, recibía sus recompensas para haber vencido las carreras, para haber ganado las victorias. Era un lugar de recompensa, no era un lugar de juicio. Era un lugar donde había gente que era echada de lado porque no ganaron, pero era donde se le recompensaba a los que sí ganaron. Así que el Viva de Cristo tiene que ver con las recompensas, con los galardones. Hagámoslo todo para el Señor. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque al Señor es el que servimos. Y el que sirva a Dios, hermano, recompensa tendrá para su obra. Así que no te canses, sigue adelante. Así que vamos a orar, Padre, te damos gracias esta tarde. Que estos principios que hemos aprendido esta tarde vengan a edificar nuestras vidas, vengan a fortalecer nuestra fe y vengan a fortalecer nuestra convicción. Bendice a cada hermano, cada hermana. Oro por la necesidad de cada uno de ellos, los que están escuchando, los que están mirando. Señor, que tú bendiga las vidas, que tú sanes al enfermo, toques al que está caído, restaura su vida, Señor. Que esta palabra venga a dar vida a sus corazones. Bendice a nuestros hermanos de Gala. Dales fortaleza, Dios. Ayúdanos en este momento difícil que están pasando en su pueblo, en su ciudad, Dios. Dale gracia y dale favor, dale sanidad, Dios. Protéjalos. Oramos por la nación Navajo, Señor, que es una de las naciones que están sufriendo más este embiste de la peste del coronavirus, Señor. Bendice a esa nación con sanidad, Dios. Ayuda a los gobernantes, dale gracia y sabiduría, Dios, cómo manejar estas situaciones. Oramos por la iglesia en Albuquerque, en Río Rancho, en Bernalillo, en Los Lunas, que bendiga cada vida, cada familia de Monte de Sion. Y Dios, gracias por las mamás en este su día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, recuerda el miércoles, conéctate a las 7.
Tendremos un momento de alabanza, de oración y continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Dios los bendiga. Hasta la próxima.